A veces no alcanza con tener todo lo necesario para cuidarte, sino entender cómo contener en cualquier momento. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y hablando de esto, hay un montón de aspectos de la salud que no están contempladas en las políticas públicas. Hace algunos días se conmemoró o se celebró, no sé cuál sería la palabra adecuada, o se llevó a cabo el Día de las Enfermedades Raras. Hay muchas situaciones como estas. Enfermedades raras son aquellas que en realidad no se investigan adecuadamente y que no tienen una cura y que no tienen un tratamiento y que no tienen un acompañamiento para la familia y que no son reconocidas por todos. Hay muchas cosas que suceden detrás de esto que se denomina enfermedades raras. Lo que vamos a intentar hoy en Salud en todas las políticas es humanizar esto. Más allá de presentarte una fundación y hablarte puntualmente de una enfermedad que tal vez no conozcas, como no la conocía yo hasta que llegó a este programa, queremos tratar de contarte todo lo que pasa a una familia que vive con hijitos, que tienen una patología particular, que en muchos casos no tiene cura, que cada año se hace más difícil. ¿Cómo es la vida de muchos? Porque parece que son raros y son pocos. No, no son pocos, son un montón y están afuera del sistema. De esto vamos a estar hablando hoy, quédate con nosotros. La columna del doctor Gabriel Barbagallo, lado B. Bienvenido, Gaby. ¿Cómo va? Hola, Milva. ¿Cómo andás? Bien. Muy bien. Muy bien. Hoy es una columna que la titulé Salud sobre ruedas y que tiene que ver con los trenes. Por eso sobre ruedas. O sea que el tren es quizá el invento más importante de la revolución industrial, ¿no? En el siglo XIX se crea el primer tren, que era un poco para transportar los productos que se extraían de las minas en Inglaterra. O sea, por eso te digo que era más de tipo industrial. Y en poco tiempo se empezó a utilizar no solo para transporte de carga, sino para el transporte de las personas, hasta la primera línea fija, que fue la Liverpool-Manchester, que dio por inicio, digamos, la era de los trenes en el mundo. ¿Y a qué viene esto? Vos sabés que la guerra, desgraciadamente, la guerra entre rusos y ucranianos ya cumplió un año. Parecía que iba a ser más corta, ¿no? Bueno, y los ataques, la invasión rusa, se dio por el lado oeste, por la zona del Donbass, que se llama. Ahí existen unas cuantas ciudades, las voy a leer porque son nombres ucranianos. El Donetsk, Mariupol, Dnipro y Zaporilla son las ciudades más bombardeadas. Son gente que viven ya desde hace un año con ese ruido a la sirena permanentemente que los invita o los obliga a meterse en los refugios, ¿no? Claro, la condición de refugiado. Todos los días, exactamente. Desgraciadamente, en esos lugares hay hospitales, pero no hay quien los atienda ya a esta altura. Y hay farmacias y tampoco hay quien provea los medicamentos. Con lo cual tenés una cantidad de personas, muchas de esas en estado de vulnerabilidad, que no están recibiendo, no solamente por la situación de guerra, sino por la falta del recurso. Es porque, insisto, los hospitales se están empezando a vaciar, la atención médica y la atención de sus medicamentos que necesitan. A partir de allí, Médicos Sin Frontera instala por primera vez en la historia un tren que permite ir desde ese lugar, recorrer 1000 kilómetros hasta llegar al centro de la República de Ucrania y desde ahí empezar a derivar a la gente. ¿Esto qué hizo? Los trenes es un tren que tiene 8 vagones, dotados de unidades de terapia intensiva, camas de terapia intensiva, respiradores, sala de rayos, y también con médicos, enfermeras, terapeutas, psicólogos, fisiatras, que le permite dar ayuda y atención a esta persona inmediatamente apenas se la sube el tren, y no que espera tener que trasladarla y recién a partir de ese momento empezar a atenderla. O sea, son de alta complejidad y llegan a la gente que lo necesita. Arrancan en el lugar del conflicto y llegan hasta Leópolis, que son 1000 kilómetros, ya en tratamiento, y desde ahí se puede disponer su derivación de acuerdo a la complejidad de las personas. Bueno, esto me parece que es algo muy novedoso y que lleva adelante esta organización que ya alguna vez hemos hablado de ella, que es Médicos Sin Fronteras.
Para que tengas una idea, desde que empezó la guerra, llevan ya transportado más de 2.500 enfermos. No solamente enfermos, sino también a los familiares de esos enfermos que pueden salir de esa situación y recibir atención médica. Esto está inspirado en el tren del COVID que la República de Francia lo había puesto en marcha. Fue la primera experiencia, insisto, de un tren medicalizado de estas características. El de Francia era para los enfermos de COVID y esto es para una situación de guerra. Lo importante de esto es que ellos no diferencian de qué lado es la persona enferma. Ellos suben a la persona que está en una necesidad. No importa si son civiles o militares, no importa si son ucranianos o rusos. Fíjate lo que decía uno de ellos. Los pacientes a los que transportamos son personas que necesitan atención médica. No preguntamos si son militares y civiles. Nos consta que tenemos mucha gente con mucha vulnerabilidad, niños y también adultos. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Es algo que nosotros no sabemos ni queremos saber. Trabajamos con personas que necesitan nuestra ayuda. Médicos Sin Fronteras, le contamos a la gente que es una ONG que nació en 1971. Vos eras muy chica. No había nacido todavía en el 74. Menos que chica eras. Yo era chico. No estaba yo todavía. Pero en la guerra civil de Nigeria, conocida como Biafra, eran chicos con una hambruna muy grande, fueron famosas las fotos de los chicos con una hambruna muy grande. Fue una guerra civil que quedó aislado, una comunidad que sufrió una hambruna muy grande, y ahí nace la Organización Médicos Sin Fronteras, que en el año 1999 ganó el Premio Nobel. Y su presidente, que es Jan Orvinsky, dijo una frase que a mí me quedó grabada. Dijo, el humanismo no es una herramienta para parar la guerra ni para firmar la paz. Es la respuesta al fracaso de la política. Y es así, desgraciadamente, estas cosas ocurren cuando fracasa la política. O sea, una respuesta humanitaria que permite que un montón de personas heridas y enfermos se suban a este tren, entre comillas, de la vida y poder llegar a tener, si se quiere, un poco más de futuro en una guerra que no sabemos todavía cuándo va a terminar, Milva. Postales que no quisiéramos ver, ¿no? Terrible. Postales que no quisiéramos tener que estar pasando en estos tiempos que corren. Y todavía no terminó. Eso es lo peor de todo. Hacemos una pausa, quédate, vamos a hablar de las enfermedades raras, ¿eh? Esto no significa que son pocos. Vamos a hablar del costado más humano que tienen y más deshumanizados también, como se sienten muchas veces los pacientes y sobre todo sus familiares, que dan batalla a brazos partidos solitos, absolutamente solos. Necesitan de todos nosotros. Quédate, te va a interesar mucho. Ya venimos. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Te lo anticipábamos, el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Son días que se establecen para concientizar, para que hablemos de este tema, porque hay un padecimiento muy grande y una vida que no conocemos de muchas familias argentinas y del mundo entero, cuyos hijos nacieron o en algún momento de su vida desarrollaron una enfermedad que costó diagnosticar. Y cuando lograron diagnosticarla, supieron que no tenían cura y que tampoco había un tratamiento en algunas oportunidades o en algunos casos que sea efectivo. Además de esto, que es casi médico y a título informativo, detrás de esas historias hay familias como la tuya y como la mía, hay mamás como vos y como yo, hay hijos como los tuyos, como los míos. Hay que ponerse un ratito en el lugar de ellos y queremos contarte el costado más humano de estas historias, porque me parece que hay un compromiso de todos para promover que esas enfermedades raras dejen de serlo y sean enfermedades, mejor dicho, que tengan estudio, diagnóstico y tratamiento, que tengan derecho a la salud. Te quiero presentar a alguien muy especial, a Jorgelina Barral, que es fundadora de la fundación, valga la redundancia, Sonríe Surf. Es mamá de Atilio y Benito
Y ella mejor que nadie se va a presentar con esa sonrisa tan amplia que tienen y esa fortaleza que uno cuando no está en la situación en que está Jorgelina, como mamá admira profundamente y se queda casi sin palabras. Bueno, gracias por el preámbulo. La fundación se llama Sonríe Surf 1. Nosotros tenemos 2 hijos con un diagnóstico que se llama síndrome de Leigh. Es una enfermedad poco frecuente. Es una enfermedad mitocondrial, de base mitocondrial, y es frecuente en la población de enfermedades mitocondriales. ¿Qué quiere decir mitocondriales? Supongo que algún día vos también preguntaste lo mismo. Sí, ¿Qué es en realidad esto? es una enfermedad de la mitocondria. La mitocondria no funciona bien y no cumple el papel que debería cumplir, que es generar la energía de todo nuestro cuerpo. Bien. Bueno, siempre decimos, cuando escribimos algo sobre la mitocondria, es que nos aporta el 90% de la energía de nuestro cuerpo, que es prácticamente un montón, casi todo. Así que bueno, nada, nos enteramos cuando Atilio tenía 6 meses que nada, tenía un retraso en el crecimiento de talla y peso, que bueno, ya era extraño. Nosotros somos de Roque Pérez, es una ciudad que está a 130 kilómetros de capital. Nuestro pediatra nos decía que no le parecía normal, así si podíamos ver algún médico especializado. O sea, en era más desarrollo. chiquitito de lo que no crecía bien. Sí, era un pequeñito. Muy era chiquitito. un pequeñito, tenía 6 meses y sí, ya se notaba mucho la talla, sobre todo. Bueno, nos pareció raro, entonces para saber fuimos a buscar médicos que pudiesen acompañarnos en este proceso de qué pasaba. Dimos con un médico especializado en desarrollo, después fuimos al Hospital Garrahan, también nos hicimos estudios en los huesos, en la hormona de crecimiento. Ustedes, como papá. Él y nosotros también, Claro. tratando de ver si había algo, hasta que, bueno, más o menos habían pasado casi 3 años. Yo estaba embarazada de mellizos, sin saber aún lo que Atilio tenía. No sé, durante el tiempo que pasamos esperando los mellis, la verdad que no podíamos pensar en algo peor, o sea, en algo que nos pasara, que fuese un problema, porque la verdad que habíamos buscado muchísimo y no parecía nada. Y mientras tanto, él seguía creciendo con... Él seguía teniendo déficit, ya síntomas más graves como disfagia, algo... Se alimentaba y tenía vómitos y era todo raro, todo extraño. Yo cuando después llega el diagnóstico pensaba que nunca había vivido una cosa igual y que nunca lo había visto en otros chicos. O sea que es difícil inclusive encontrar pacientes con estas enfermedades pero se confunden con otras cosas, se confunden con vómitos, se confunden con la hormona de crecimiento, se confunde la enfermedad con otras patologías. Claro, no suelen tener un diagnóstico claro y contundente desde el comienzo. Es muy difícil, por eso lleva tiempo llegar a la certeza. Es muy difícil diagnosticarlo. Del diagnóstico. Es muy tarde cuando se diagnostica. Bueno, cuando, no sé, en el momento en que los mellis nacieron, disfrutamos de ese momento y a los 4 meses de los mellis nos diagnostican el síndrome de Leigh, esta patología mitocondrial. Bueno, nada, obviamente muy asustados porque no teníamos ni idea, entrábamos en un mundo donde, no sé, nunca habíamos pensado en las enfermedades neurológicas aparte. Cuando lees el diagnóstico en internet, que es lo primero que los papás hacen, no lo recomiendo, es devastador el diagnóstico. O sea, te encontrás con una muerte temprana, un diagnóstico difícil y un tratamiento inexistente. Así que bueno, a partir de ahí creo yo que, bueno, tratamos de... creo que en el primer momento pensamos en ser felices, en tratar de llevar a... Claro, esto es lo que somos y esto vamos es lo que a hay, ser felices como estamos. Esto es lo que hay. Claro. Con esto vamos a vivir. Claro. Fuerza, vamos a hacer. Esto fue el primer momento del diagnóstico. Cuando quisimos acordar había 2 nenes recién nacidos. A eso iba. Esa era la pregunta que seguía. ¿Qué pasaba y la enfermedad con es los hermanitos? genética y hereditaria y Benito heredó el síndrome. Entonces ahí, eso que había sido tan resuelto tan fácilmente de seguir adelante se convirtió en un caos
porque era imposible pensar en sostener el diagnóstico y la enfermedad de 2 niños. Además, la sintomatología de Atilio era grave, ya era un nene muy flaquito. Yo siempre cuento que verlo era... El que lo miraba decía, algo tiene, Claro. porque eran los bracitos muy chiquititos. Perdón, Jorgelina, de los Messi, solamente... Claro. Uno, el varón, que bueno, no es la incidencia, no es en varones, fue simplemente casual. Ok. Casual que le tocó a Benito y no a Amalia, de los Ok. Mellis, era una nena y un nene. Fue casual. Benito nace nosotros sabiendo del síndrome de Leigh, pero no sabiendo Que podían ellos del, también. sobre todo el gen, que bueno, nada, de eso viene otro diagnóstico distinto, porque dentro de la enfermedad del síndrome de Leigh hay distintos genes que son afectados, entonces bueno, la enfermedad cambia, o el diagnóstico o el tratamiento también. ¿Y es distinto en el caso de Benito entonces? Benito respecto de fue Atilio? diagnosticado súper tempranamente. Benito fue diagnosticado cuando tenía 11 meses. ¿Y cuál fue la diferencia con...? No, los síntomas los mismos, o sea, empezó a los 6 meses a perder crecimiento. Pero tal vez la presencia de su hermano también de alguna manera aceleró el diagnóstico, Exacto, ¿no? eso Claro. fue lo que aceleró el diagnóstico, Claro. ¿no? El hecho de que tuviese un hermano que tenía lo mismo. Nosotros hasta, en un principio, recuerdo cuando charlábamos en las reuniones familiares y decíamos, yo a Benito lo veo raro, yo le veo pelos en el cuerpo, que es una de las... bueno, el médico lo podrá contar puntualmente por qué, pero sí existe... en el síndrome de Leigh se notan pelos en la espalda, por ejemplo, y yo lo veía. Muchos en mi casa decían, no, estás loca porque estás puntualmente mirando eso, entonces aparece eso. No, fue un tiempo donde nos mirábamos entre todos, era difícil la situación. Yo no quería decir muchas cosas porque tengo un hijo mayor de 21 años ahora y él era chico también, entonces es como que no lo quería poner en situación de que había otra enfermedad y bueno... Cuando se diagnostica a Benito, bueno, se cayeron todas las dudas, ¿no es cierto? Eso fue lo más importante, que la duda que nosotros teníamos se pudo certeza. convertir en un diagnóstico. Claro. Benito tiene muchos menos síntomas que Atilio. Hoy tienen 5 años los Mellis y 8 años va a cumplir Atilio. Atilio está muy afectado, tuvieron... Desde los 2 años más o menos hasta los 5 años hicieron crisis constante, crisis neurológicas y bueno, la enfermedad arrasó con un montón de cosas. ¿Cómo se...? Nada, entiendo que tendrá un tratamiento y no tiene cura hasta el momento. Preguntarte cómo se vive con todo eso. Yo insistí mucho porque me parece que es la manera también de concientizar, porque Sí. tu familia es la mía, es la de cualquiera, ¿sí? Yo siempre digo, no sé si por nuestra personalidad, pero a nosotros nos gusta mostrarnos. Claro. O sea, siento que Que estás haciendo algo sí, que por el eso le otro. suma a las personas. Y te encontraste más familias con el Sí, mismo caso que ustedes. Muchos. En Argentina hay muchos pacientes con síndrome de Leigh, o sea, es bastante diagnosticado. En el Hospital Garrahan hay 40 pacientes, o sea, hay mucho diagnóstico de síndrome de Leigh. Obviamente que interpreto que en las provincias hay mucho menos, pero sí en el Garrahan, que es uno de los hospitales más importantes del país, hay muchos pacientes, así que lo que viene a hacer la fundación es juntar pacientes, es que seamos muchos, que muchos tengamos la misma causa. SURF 1 somos los únicos por ahora, o sea, dentro de este diagnóstico hay muchos genes. Hoy nosotros en Argentina al menos somos los únicos que nos hemos presentado, pero seguramente debe haber otros pacientes. Y en el mundo debemos ser 200 niños, entre ellos familias que tienen más de un hijo. Al igual que yo, es una enfermedad hereditaria en forma recesiva, es decir, que ambos padres son portadores. No desarrollaron la enfermedad, No pero desarrollamos la transmitieron. enfermedad, pero la transmitimos. Entonces, bueno, nada, las familias se enteran casi con el otro hijo, porque uno prevé... Yo siempre cuento que nuestra relación con Lucio es anterior, mucho antes de mi hijo. O sea, nosotros nos conocemos hace muchos años y decidimos
hace poco formar una familia, ¿no? Decidimos tener hijos mucho tiempo después de que nos conocimos, o sea, como muy conscientes de eso. Sí. Y a la vez decimos, nos pasó esto. Es como algo chocante, porque vos planificás esto y bueno, y te pasa que todos los planes vuelan. O sea, y un poco es lo que intentamos abordar en la fundación también, el acompañamiento de las familias. Claro, a veces lo único que queda, Jorgelina, es no el por qué, sino el para qué, ¿viste? No Sí. sirve igual porque el dolor está y no es la vida que soñaste y no querés ver más sufrir a tu hijo y cambiarías todo Sí. para que eso fuera distinto. Pero algo hay que hacer con esto que les pasa y es de Sí. una gran valentía y una gran generosidad, porque además de ocuparte de una manera extraordinaria de tus hijos, te ocupás de ayudar a los otros. ¿Y qué necesitan? ¿Qué se pudo evolucionar en este tiempo respecto del tratamiento o del diagnóstico? Bueno, el diagnóstico que hay hoy de las enfermedades mitocondriales en general es un cóctel mitocondrial que es básico y es sintomático, es decir, aparecen los síntomas y viene el cóctel atrás. Es decir, no es anterior a los No se síntomas. puede prevenir nada. Entonces, no hay manera de prevenirlo. Nosotros somos socios de una fundación madre que se llama Curmito. Cuando la conocí a Casey hace 5 años, ella era una mamá como yo. Tenía un hijo, tiene 2 hijos, en realidad uno diagnosticado con el síndrome de Leigh-Surf 1, Will, y yo la veía como, no sé, como algo importante, ¿no? Y yo decía, bueno, algún día por ahí me animo y nos animamos y podemos hacer algo acá, y eso que pasó hace muchos años se plasmó ahora, ¿no? Que yo creo que ella u otras mamás que me he cruzado son como el impulso, ¿no? Porque vos en algún momento te sentís solo. Claro. Te sentís un loco, una persona que anda por ahí pensando en cosas raras. Pero cuando ves a otras personas que tienen el mismo Que les pasa objetivo, lo mismo, claro. ahí empezás a pensar en que podés hacer algo realmente. Por eso, con la Fundación nos propusimos, en principio, recaudar fondos, iniciar una campaña de fondos para participar de esa terapia génica con la que todos soñamos. Hoy la terapia génica es un método... bueno, hay muchas controversias con la terapia génica. Un médico tendría que hablar de esto, pero bueno, por lo menos los padres sentimos que es una oportunidad. ¿Qué sería en breve? La terapia génica palabras. es un método de reemplazo de genes. Bien. Reemplazaría el gen defectuoso por un gen sano. Lo que muchos sabemos es que se hace cuando los nenes son chiquitos. Entonces yo a veces pienso en esto de que por ahí nuestros hijos no lo ven. Esto puede pasar. Bueno, nosotros cuando conocimos la Fundación Madre Curmito era Cursurf 1, ellos habían recaudado muchos millones de dólares para iniciar esa investigación que hoy está en proceso, así que le debemos a la Fundación Surf 1 una ayuda. Entonces, cuando yo empiezo a leer un poco, bueno, nada, pude pensar en que había una luz, una pequeñita luz, y bueno, y ahí fue cuando sentimos ganas de trabajar, ¿no? Como yo siempre lo que digo es que quiero inyectarles a los papás esperanza, porque a veces lo que falta, en realidad, es esperanza, porque el papá se va a su casa triste, devastado, no siente que pueda tener una posibilidad, y se queda con eso, mucho tiempo se queda con eso. Entonces, bueno, yo digo que hoy es más conocido el síndrome de Leigh. Hace 5 o 6 años, cuando yo empecé a realmente investigar en Argentina, no sé, hablábamos de no sabíamos qué. Hoy, bueno, en el Hospital Garrahan está o sea, hay profesionales de enfermedades mitocondriales que se hicieron cargo de un laboratorio nuevo, o sea que debe tener muy pocos años. O sea que es un buen lugar, el Garrahan siempre lo es como lugar de referencia, pero es un buen lugar para ir ante un diagnóstico de sospecha, ¿verdad? Es el mejor lugar para ir. Nosotros somos pacientes del Hospital Ludovica de La Plata, somos pacientes de Norma Espécola, que ella también es una eminencia en lo que hace, pero el Hospital Garrahan casi siempre los diagnósticos de la provincia vienen ahí. Claro, entonces, y de todo el país también. Y de las provincias. Entonces, Sí. bueno, ellos comulgan en realidad los diagnósticos mitocondriales. Bueno, un poco el Día de las Enfermedades Raras se habló de esto, ¿no? De que, bueno, falta mucho porque son enfermedades que realmente hoy estamos poniendo en la boca de políticos, investigadores, ciencia. Por eso digo, yo no puedo responsabilizar
a alguien o algo. Lo que sí es que bueno, que los papás, yo a veces pido a los padres que se sumen, ¿no? A los papás que sientan esas ganas de ir por algo. Porque, bueno, inclusive no nos vayamos a la terapia génica, que por ahí es algo que no es hoy, pero después hay un montón de tratamientos que se pueden investigar, hay medicamentos huérfanos, hay medicamentos que ya están en el mercado que se pueden investigar. Yo le tengo mucha fe a nuestra fundación porque creo que tenemos esto que es importante, ganas. Porque cuando no tenés ganas... claro, pero es que hay un periodo en el que también es comprensible que no se tenga ganas, no hasta tenés que ganas. se puede romper ese dolor tan innombrable y salir adelante. A veces siento que están afuera de un montón de cosas y que no tienen cobertura o reconocimiento de lo que les está pasando, a lo mejor en el ámbito laboral. O sea, digo, por lo menos enmarcado en algo, ¿no? Depende de la buena voluntad de tu jefe, de tu compañera, de la gente con la que estás trabajando, que te acompaña. Sí, bueno, un poco nosotros estamos preparando nuestra página que contiene un poco de toda la información básica, ¿no? Claro. De que debería recibir un papá desde el lado más humano posible, porque también decirle a un papá, tranquilo, no es justo, porque en el momento en que uno siente ese dolor, lo tiene que sentir. Entonces, bueno, también acompañarlos en un proceso que, como vos decís, es un proceso. Lleva un tiempo en el que estás ahí, un tiempo en el que estás en otra etapa, un tiempo... Yo ahora digo que me pasó lo mismo que a Casey, cuando nuestros hijos se estabilizan, cuando la enfermedad ya no hace foco, ya no hace crisis, vos ahí podés empezar a pensar en algo que no tenga que ver con la enfermedad. Porque si no, todo el círculo de tu vida termina siendo la enfermedad. Entonces vos terminás pensando siempre en eso. Por eso podés salir cuando la ves un poquito desde afuera. Lo que intentamos es decirle a los padres que el dolor existe, que no hay manera de opacarlo, de borrarlo, de dejarlo afuera, pero que en base al dolor, en base al amor que nosotros le ponemos yo lo veo en todos los papás, no solamente en mí, o sea, somos padres del amor. Yo tengo una página hace mucho tiempo que se llama @losálvarezbarral y sumada a la página de la fundación, que es @sonriesurf1 fundación. Ahí un poco tratamos de contar la vida, el día a día, qué es lo que más les llega a las personas. Y un poco siempre digo que vos vas a mirar esa página y vas a decir, pero ¿cómo puede ser que sonrían tanto? ¿Cómo puede ser que se rían tanto esos nenes y esos padres? Bueno, siempre uno dice que captamos los momentos maravillosos en Instagram. Yo suelo hablar igual, suelo ser bastante dura o contar los momentos no tan hermosos. Pero sí, a pesar de todo podemos reírnos, a pesar de todo nos podemos divertir, a pesar de todo seguimos viviendo, que bueno, es un poco el porqué del nombre de la fundación. Siempre digo que nosotros queremos seguir sonriendo. Y no solo nuestros hijos, no solo los niños que padecen esta enfermedad, las familias que se encuentran rodeando abuelos, ese tíos, diagnóstico. amigos. Sí, que es lo más difícil. Ay, Jorgelina, te abrazo fuerte a vos, Gracias. a todos los papás que atraviesan lo mismo. No hay mucho más que agregar después de todo lo que Gracias. dijiste. Pocas Gracias. veces el silencio es el mejor cierre. Gracias. Repetinos la página, por favor. La página de nuestra fundación. En las redes. La sí, página sí. de nuestra fundación es @sonriesurf1 fundación. Sonríe_surf1_ Pero bueno, nos buscan como Sonríe Surf 1 y nos van a encontrar. También tenemos una página en Facebook que es Fundación Sonríe Surf 1. Le estamos metiendo mucho a las páginas. Queremos, sobre todo, llegar a las personas, ¿no es cierto? Llegarle historia a humana. la gente, Claro llegarle a la que sí. gente común que tiene una vida, que sabemos que también trabaja, que también se agobia, llegarle a esa gente. Y siempre digo que lo que buscamos es voluntarios, personas que tengan ganas de trabajar en algo, que les despierte una chispa de pensar, yo podría hacer algo, o bueno, el tiempo es lo que no hay muchas veces, pero en realidad las ganas por ahí están claro y que sí. agarrar ese poquito que se encuentra en esa persona, esa chispita, y apropiarla para la fundación. A mí me gustan las chispitas en tu mirada. Gracias. Eso significa Gracias. que hay esperanza. Siempre. Gracias. Gracias a vos. Gracias por el espacio. Somos Salud en las Políticas. Hasta la próxima semana. Gracias.